Antes de dar formalmente inicio, quiero comentar lo siguiente. Hoy por hoy, algunas personas físicas y morales ya tienen la obligación de subir la contabilidad y el plazo se vence, lo que tú decías, el plazo se vence el día 3 de marzo o el día 5 de marzo para efecto de subir la contabilidad. ¿Y qué es lo que van a subir? Básicamente dos tipos de información, la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas, ¿de acuerdo? Ahora, segundo comentario, también estamos en época de declaraciones provisionales, pagos provisionales, ¿estamos de acuerdo? Hoy ya concluimos enero y finalmente viene fecha máxima 17 de febrero para presentar el pago provisional del mes de enero y desde luego el IVA y el IEPS si es que causan esos impuestos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, número 3. También el día 15 de febrero, o sea, en este mes, que es la semana que entra, si no me equivoco, se vencen las declaraciones informativas, de que estamos hablando básicamente de las que nos atañen a nosotros. Anexo 1, sueldos y salarios, anexo 2, retenciones, anexo 4, lo que es pagos al extranjero, entre otros, ¿de acuerdo? Bueno, para que tengan. Ahora, otro punto, también ya dentro de la declaración, perdón, dentro de la contabilidad, me preguntaban y nada más quiero acotarlo. Cuando suban la contabilidad de enero, entiéndase que van a subir en la balanza de comprobación las 6 cuentas de los estados financieros. ¿A qué me refiero? 3 cuentas de balance, activo, pasivo y capital, y 3 cuentas de resultados, ingresos, costos y gastos. Ahora me preguntaban, ¿el costo de ventas dentro de la contabilidad electrónica del mes de enero ya se sube? Claro que ya se va a subir, ¿de acuerdo? Porque forma parte de un elemento del estado de resultados. Contabilidad de enero, ¿de acuerdo? Ya se sube en el mes de marzo, pero ya afectando ingresos, costos y gastos, ¿de acuerdo? Ahora bien, y en la declaración anual, que también ya estamos preparando eso, en la declaración anual de personas morales, finalmente van a subir el costo de ventas, pero al cierre del ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Aunque cada mes se haya movido, hoy el costo de ventas es al 31 de diciembre del año 2014, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ese es un primer comentario. Segundo comentario que también es importante. Me preguntaban ahorita, si todas las operaciones, por ejemplo, o algunas operaciones que realizamos nosotros como contadores se van a subir acá, la respuesta es depende qué tipo de operaciones. Por ejemplo, la actividad profesional como tal, la que hacemos nosotros o la que hacen los abogados, ¿me explico? Como actividad profesional, la contaduría, la auditoría, la asesoría, eso no es una operación vulnerable, por lo tanto no se va a subir a todo lo que vamos a ver en la página del SAT, ¿de acuerdo? Sin embargo, si alguien nos paga en efectivo arriba de 100,000 pesos, eso amerita una declaración informativa, pero no una operación vulnerable, ¿me explicó? Hoy sigue la obligación de presentar declaraciones informativas mensuales, es el formato 35, cuando cobramos en dinero, ya sea mexicano o extranjero, arriba de 100,000 pesos, y la informativa sigue vigente, ¿estamos de acuerdo? Pero la operación de nosotros no es una operación vulnerable. Ahora, otro detalle, sin embargo, si nos dan el cargo, fíjense, siendo externos, si nos dan el cargo, por ejemplo, de administración, sorpresa, allá estamos realizando una actividad vulnerable, ¿estamos de acuerdo? ¿Y quién va a presentar el aviso? Quien realice la actividad vulnerable. Ahora, otro detalle, si prestamos o nos prestan dinero, ¿me explicó? Sorpresa, también ya es una actividad vulnerable. Y hoy los préstamos están en todos lados, en materia de la contabilidad electrónica y hoy en materia de actividades vulnerables. Obviamente cuando rebasen los montos que vamos a ver. Hoy más o menos son en promedio 15 supuestos de operaciones vulnerables que vienen en el artículo 17 de la ley que vamos a ver hoy de antilavado de dinero. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, siempre será bienvenida. Esta foto que puse desde hace algunos años, porque vean cuándo se publicó la ley, 17 de octubre del 2012, y la saqué a propósito de un tema muy controvertido de un famoso chino. Ustedes recordarán que lo agarraron con las manos en la masa. Pues bueno, pues esa es una foto así. ¿Por qué razón? Porque decía, pues no entran al banco, no me fiscalizan, pero finalmente lo agarraron con la lana y se lo decomisaron, ¿de acuerdo?
Pero, entonces, ¿la ley cómo se llama? O sea, tiene un nombre muy extenso y la vamos a abreviar. Se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley PIORPI, haciendo una acotación. Ahora, esto no es limitativo para México, esto es a nivel mundial. Tan es a nivel mundial que vamos a ver que si ustedes salen de viaje o entran del extranjero, siempre una pregunta que les va a decir cuando viene el filtro de la aduana: ¿cuánto dinero traen o cuánto dinero sacan? El tope son $10,000. Si es arriba de $10,000, para no caer en lavado de dinero, tienen que declararlo ante la aduana, porque si no lo declaran, están cometiendo un delito y cuando lleguen al país destino, seguro los van a agarrar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces así se llama, para que lo tengan presente. Ok. Una reflexión que aquí va muy de la mano con el tema que nos ocupa y dice: si la delincuencia atraviesa fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. ¿Y por qué la reflexión? Porque hoy los delincuentes, un antecedente que tenemos muy fresco es precisamente lo que es el narcotráfico, que desde hace un par de años HSBC, y lo menciono porque fue de difusión pública, HSBC se vio involucrado en lavado de dinero, y es por eso que hoy muchos bancos tienen mucha precaución de los recursos que están haciendo a nivel bancarizado. Si son operaciones más o menos que hoy se llaman inusuales, el banco les va a decir: ¿aceptas el pago o aceptas el depósito? Porque de lo contrario van a investigar. Entonces, ojo con ese detalle. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Agregué en su índice este primer tema. Vamos a hacer algunas acotaciones de lo que es la ley del IFAI, que es precisamente la protección de datos personales en posesión de particulares. No se olviden que siempre que vayamos a un negocio, siempre nos van a pedir información personal, y hay 3 tipos de datos: los datos personales, los datos patrimoniales y los datos sensibles. Ojo con esa información, porque si no reunimos los requisitos que hoy establece la ley del IFAI, pues también vamos a ser acreedores. Y se supone, y los damos por entendido, que hoy todo mundo ya tiene su famoso aviso de privacidad. ¿Me explicó? Porque ese aviso de privacidad tiene que ser en papel y tiene que ser en digital, porque cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes me prestaran un servicio y me van a facturar, ¿qué datos me van a pedir? Pues mis datos personales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo sé que mis datos personales no les van a dar mal uso? Entonces me tienen que, obviamente, enseñar y acreditar la ley del IFAI, donde me van a decir para qué van a utilizar mis datos personales, que siempre van a buscar un fin, y ese saca un comentario un tanto a priori, que el aviso de privacidad no es genérico para todos, es dependiendo a quién le pide la información y para qué vas a usar la información. Por ejemplo, a los clientes les van a pedir información para efectos de ¿qué? De una relación de tipo de negocios y para la facturación y lo que ustedes quieran y manden. Al trabajador, ¿para qué le vas a pedir la información? Pues lógicamente para darlos de alta en Seguro Social, para efectos de impuesto a la renta, para su contrato laboral, etcétera, etcétera. O sea, lleva un objetivo en particular. A los bancos lo mismo, ¿me explicó? Entonces, así lo tienen que señalar en su aviso de privacidad. Y algo importante, tienen que establecer un contacto, para que en ese contacto aclare las dudas o las inquietudes o alguna ratificación o una corrección de errores. ¿Me explicó? Porque si no tienen ese contacto, pueden verse involucrados en un problema. Y otro detalle, tienen que tener una página web y tienen que tener un teléfono para acceso de esa información, y algo bien importante que lo vamos a ver, deben de establecer un concepto que se llama derechos ARCO, y vamos a ver por qué ARCO. ¿Me explicó? En su momento lo vamos a platicar. Entonces vamos a empezar con eso, con la ley del IFAI. Aclaro un detalle interesante: todo el mundo sabe que yo soy contador y no soy abogado, porque vamos a manejar algunos términos jurídicos interesantes. Bueno, veremos también lo que son las operaciones inusuales, relevantes, preocupantes, celebradas por las instituciones de crédito. Una operación inusual es precisamente cuando ustedes aceptan en su banco o en su cuenta bancaria un depósito que rebasa por mucho el promedio que están manejando. Esa es una operación inusual, y el banco, frente a esa operación inusual, les va a avisar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y para que tengan un antecedente de la importancia de los bancos, hoy el banco, frente a esa operación inusual,
El caminito que va a seguir, que se llama protocolo para detectar lavado de dinero, es lo mismo y va a quedar muy fresco, muy bien entendido. Es lo mismo que le pasó a una ex maestra, que ustedes saben bien a quién me refiero. ¿Me explicó? Ese es el mismo caminito, ¿me explicó? Igualito, igualito. Y bueno, basta decir dónde está ahorita esa señora, ¿no? Que su abogado está argumentando que la dejen salir porque creo que está enferma la señora, ¿no? Pues ahí va de la edad, ¿no? Ok, veremos también cuáles son algunos antecedentes de operaciones arriba de 100 mil pesos. Decía, esto porque alguien se queda con esa idea. Me han dicho, oye, entonces si yo realizo operaciones arriba de 100 mil pesos, ¿ya no las puedo realizar? Sí las puedes realizar, o sea, eso no hay ningún problema, porque mucha gente me ha dicho, es que yo vendo al público en general y me pagan en efectivo, entonces de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, ¿ya no las puedo realizar? Claro que sí las puedo realizar, cuidando dos aspectos. Primero, si no te piden factura, que no te van a pedir factura porque es público en general, tienes que presentar, ya lo mencionaba, una declaración informativa, ¿me explicó? Con los datos de la persona que te está comprando. Y aquí viene la pregunta, ¿y creen que me va a dar los datos para que yo presente la informativa? Pues creo que no, ¿eh? O sea, ahí tenemos un gran reto. Y segundo, que ustedes declaren esos ingresos. ¿Me explicó? Cumpliendo estos requisitos no hay ningún problema. ¿Y se tiene que presentar un aviso por operaciones vulnerables? La respuesta es no. Repito, nada más para que quede muy claro, solamente se presentan avisos por operaciones vulnerables cuando encuadremos en los supuestos que vienen en el artículo 17 de la Ley de Lavado de Dinero. Nada más, ¿me explicó? Nada más. Sale. Otro punto. Casos de lavado de dinero donde hay bancos involucrados, ya lo veremos con detalle, que aquí uno de los bancos ya lo mencionaba cuál fue. Comunicados por parte de la autoridad donde requieren información de los tarjetavientes. Este comunicado es más o menos del 2011 y 2012 para acá, donde me está diciendo los bancos. Hoy, en atención al artículo 42, letra A del Código Fiscal de la Federación, donde donde el SAT puede pedir información a terceros y uno de esos terceros son los bancos, ¿me explicó? Va a servir para efectos de planear actos de fiscalización. Hoy los bancos es un elemento de fiscalización muy práctico para efectos del SAT, ¿me explicó? Y me adelanto con una lámina. Tan es muy práctico que cuando platicábamos resolución miscelánea en los cursos anteriores les dije, cuando un contribuyente no esté localizado y tenga una cuenta en el banco, ¿qué va a hacer el SAT? Pedirle información al banco y el banco le va a decir dónde vivo, quién soy, ¿me explicó? Y con eso el SAT me va a localizar. O sea, hoy por hoy decía, esta ley no es fiscal, pero tiene obviamente un objetivo de planeación y recaudación impresionante. Bueno, entonces veremos también, derivado de esto, un concepto que no se nos tiene que olvidar, que esto toda la vida lo hemos comentado, discrepancia fiscal de personas físicas, mayores erogaciones que ingresos. Y una erogación es un depósito, una erogación es compra de una inversión, una erogación es un pago, ¿me explicó? Entonces, no habla de gastos, habla de erogaciones. Y aquí la pregunta es muy común, pregúntense ustedes cuánto gastan al mes y cuánto ganan al mes. Y un fenómeno del mexicano es que siempre gasta más de lo que recibe, siempre, y si no vean en sus cuentas de bancos, ¿de acuerdo? Entonces, si no acreditan esta famosa discrepancia y tienen 20 días para acreditarlo frente a una revisión del SAT, la diferencia se entiende un ingreso omiso, y esto aplica a todas las personas físicas. Es más, cuando nos dan una declaración anual, nada más pregúntense esto. Y si la persona física tiene pérdida o exceso de deducciones que se puede dar en RIP, se puede dar en actividades empresariales, se puede dar en arrendamiento, se puede dar en honorarios, pregúntense de dónde sacó el dinero la persona física. Si no tiene la forma de acreditarlo, cae ahí, aunque sea pérdida fiscal. ¿Sale? Pregunta. El que se tengan las tarjetas de crédito muy altas, ¿hace prueba? Es decir, pues de aquí saqué y aquí lo debo y el día… Claro. Ok. Sí, porque finalmente lo debes. ¿Sí? O sea, hace prueba, pues. Prueba válida, porque se lo debes al banco, claro, desde luego que sí. Pero mucha gente no tiene ese efecto, o sea, porque saca dinero abajo del colchón, le presta al familiar. Nada más un fenómeno interesante. Imagínense cuál es el riesgo de las personas que viven aquí en México y tienen ingresos del extranjero, de la gente que se va de mojado. Porque finalmente ese es el efecto, detectar de dónde procede el dinero. Y si en Estados Unidos paga impuesto, no hay ningún problema. Pero si en Estados Unidos no paga impuesto, esto que vamos a revisar hoy se llama lavado de dinero.
Porque ya lo decía, esto no es nada más limitativo para México, es dinero que sale de México al extranjero o dinero que viene del extranjero a México, y al decir extranjero, de todo lugar del mundo, ¿de acuerdo? Bien, veremos también las operaciones vulnerables, que esto realmente ya es el la parte más importante de la ley. Los avisos que hoy, desde la fecha en que se habilitó la plataforma del SAT, hoy con ciertos detalles prácticamente es la misma propuesta, ¿de acuerdo? Y los avisos se presentan de manera mensual. Tengan o no tengan operaciones, ojo con esto. Muchas veces dicen, es que yo ya no tengo operaciones. Mientras no te des de baja en el portal, vas a seguir presentando informaciones o avisos en cero, igual que las declaraciones, igualito. ¿Me explicó? Sale, ahí para que tengan el antecedente. Veremos también las facultades de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que básicamente todas estas autoridades van a reportarle ¿a quién? Al SAT. Todas, inclusive la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, etcétera. Sanciones y multas y la vigencia. Aquí las multas, en los cursos siempre les he dicho, las multas están arriba de 4 millones, y esa creo que era mi frase, 4.380.000. Pues hoy están arriba de 4.500.000 pesos. Por lo tanto, ojo con esto, aquí algunas operaciones sí las pueden hacer en efectivo, pero otras está prohibido hacerlas en efectivo, prohibido, porque si ustedes aceptan dinero en efectivo, ¿me explicó? Se pueden hacer acreedores hasta esa multa de 4.550.000 pesos, en donde nada más hay, pregúntenlo a su abogado, oye, ¿y no esa multa es excesiva? Claro que es excesiva. Entonces ahí es donde viene la medio de defensa, artículo 22 de la Constitución, dice que las multas siendo excesivas están prohibidas, ¿de acuerdo? Bueno, sale. Entonces eso es lo que nos depara el día de hoy. Seguimos. Algunas fechas importantes. El 17 de octubre del 2012 se publicó la ley. El 17 de julio del 2013 entra en vigencia la ley, ¿de acuerdo? Porque obviamente hay un periodo que se llama vacatio legis, entonces entró en vigencia hasta esta fecha. El 16 de agosto del 2013 se publica el reglamento. El 1 de septiembre del 2013 tiene vigencia el reglamento, vean, no como algunas leyes fiscales se publica y tiene vigencia, dependiendo obviamente los transitorios es la vigencia de las mismas. A partir de esto, entiéndase que las operaciones que vamos a referir o vamos a manifestar es a partir de esta fecha, 1 de septiembre del 2013, a la fecha, a la fecha. Y las operaciones son mensuales, ¿sale? Bien. 23 de agosto del 2013, publicación de las reglas de carácter general. 1 de septiembre del 2013, vigencia de estas reglas, ¿de acuerdo? 30 de agosto del 2013, se publica el formato oficial para alta y registro de que realizan operaciones vulnerables. Aquí ustedes podrían decir, ¿qué me van a preguntar? ¿Mis datos generales? No. Por ejemplo, si es persona moral, les van a preguntar, ¿dónde se constituyeron? Distrito Federal o Estado de México o cualquier otro lado. ¿Cómo se llama el notario que los constituyó? ¿Me explicó? ¿Cuántas fojas tiene su acta constitutiva? ¿Me explicó? ¿Cuál es el número de volumen? ¿Quiénes son los socios si cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores? O sea, les van a pedir toda la información de su acta constitutiva, toda, ¿me explicó? Para que la autoridad tenga todos los elementos frente a una revisión. No crean que nada más son los datos generales. Y de persona física, pues lo mismo, ¿verdad? Dónde vives, cómo te llamas, tu RFC, etcétera, etcétera. Bueno, es cuando se vayan a dar de alta, y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bueno, y finalmente, 1 de octubre del 2013, vigencia de la forma oficial. Bueno, esta lámina ni la busquen, la metí de última hora. ¿A qué me refiero con esto? Y nada más dejen tomar tantito café para que se me refresque. Entendamos la lámina, y la metí por una simple razón, soportando lo que he dicho. Vean, hoy a nivel mundial se habla de un concepto que se llama gobierno digital. ¿Cuál es la intención de ese gobierno digital? Que todo hoy tiene que ser utilizando las redes y los medios hoy llamados digitales. Y en el caso que nos ocupa, nada más para que tengan un dato, vean, el contribuyente que puede ser persona física o persona moral, ¿de acuerdo? Hoy presenta declaraciones, las que quieran, provisionales, anuales, definitivas, etcétera, o inclusive las informativas. Hoy presenta contabilidad electrónica, con eso empecé hoy.
Hoy presenta actividades vulnerables y hoy presenta algo que nos confunde, actividades relevantes. Una cosa son actividades vulnerables y otra cosa son actividades relevantes, ¿de acuerdo? Sale. Que hoy la resolución miscelánea y checan su material, se va a presentar el primer trimestre, se va a presentar en mayo. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Básicamente estas son las que se llevan a cabo con actividades partes relacionadas, ¿me explico? O cuando manejan algunos derivados que manejan los bancos. Básicamente son esos contribuyentes. Y aquí, pues hoy lo que vamos a platicar, lo que viene en el artículo 17 de la Ley de Lavado de Dinero. Bueno. La característica de toda esta información es que tanto las declaraciones, la contabilidad, las actividades vulnerables y las actividades relevantes hoy va a llegar a una autoridad fiscal y se llama Servicio de Administración Tributaria. Y ahora sí le pueden poner en su material. ¿Y eso cómo se llama? Lo más sencillo, fiscalización. Lo más grave, cacería de brujas. Porque hoy con todo esto el SAT tiene todos los elementos para fiscalizarnos, todos. ¿De acuerdo? Y por ahí me faltaron algunos datos adicionales, porque ustedes se podrían decir, oye, entonces, si yo no soy contribuyente, ¿no me aplica esto? Claro que sí, porque aquí podría poner personas físicas sin registro en el RFC, ¿me explicó? Compran autos o blindan autos o tienen cuenta en el banco, finalmente la información le va a llegar al SAT, seguro. Otra, o tienen información por parte del INEGI, porque el INEGI pasa a sus casas, ¿me explicó? Y esa información es de difusión pública, los datos que tiene el INEGI, ¿vale? Bueno, esa es una lámina que agregué. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los actores de esta ley? Bueno, los actores básicamente somos todos, ¿de acuerdo? Personas físicas y personas morales que va a realizar alguna actividad vulnerable. Ahora, aquí viene la persona física o moral que ofrece ese servicio o ofrece esa actividad, ¿me explicó? Y entre nosotros y esas empresas o esas personas físicas, entiéndase, y aquí ya voy a jugar con toda la información que platiqué, hay una relación de negocios, ¿me explicó? O sea, finalmente hay un vínculo de negocios. Ahora bien, un tercer elemento es precisamente la autoridad fiscal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahí le va a llegar toda la información. La unidad de inteligencia financiera que va obviamente a hacer los estudios correspondientes y desde luego al final del camino, ¿quién va a estar? La PGR, para frente de las denuncias que se puedan formular. Ahora, primer punto importante, vean, las personas que realizan las actividades vulnerables, ¿me explicó? Y ahorita ponemos un par de ejemplos. Me dice, a partir del alta, cuentan con un plazo de 3 meses para elaborar un documento donde identifiquen al cliente usuario y ponerlo a disposición del SAT. Por eso tenemos que llevar un archivo por persona que realiza la actividad vulnerable. Y al decir identificar, pongo un ejemplo. En materia de arrendamiento, hay un tope que hoy números cerrados son 250,000 pesos. Por lo tanto, si yo rento un inmueble menos a 250,000 pesos, tengo la obligación de identificar a mi inquilino, identificar y hacer un documento que se llama expediente único. Y ahí me tiene que dar toda su información. ¿Me explicó? Y cuando rebasa los 250,000 pesos, hay 2 elementos que cuidar. Primero, ya se presenta el aviso por operaciones vulnerables. Y segundo, prohibido utilizar efectivo. Prohibido. ¿Me expliqué? Entonces, ahí es donde tenemos que ir buscando los parámetros, porque hay un capítulo de la Ley de Lavado de Dinero donde dice, está prohibido utilizar dinero y maneja varios supuestos. Y dentro de esos supuestos, escuchen, son las operaciones que realizan los notarios públicos. Porque un notario público tiene que hacer fe o tiene que dar fe de quién está realizando la operación y cómo se está pagando la operación. Y nada más pregúntense qué operaciones realizamos ante notario público. Constitución de personas morales, ¿me explicó? Lo que es asignación de poderes, lo que es venta de bienes inmuebles, y aguas con los bienes inmuebles, porque si rebasan un tope que vamos a ver, ¿me explicó? El notario público, repito, va a poner en qué forma se pagó ese inmueble. Y si es en efectivo, lo tiene que poner así. Porque si no lo pone, al notario público lo van a multar arriba de 700,000 pesos al notario público por no poner en tipo de dinero se pagó ese bien. Tan es cierto esto que si últimamente han ido al notario público y, por ejemplo, simplemente yo le doy un poder al contador. Eso nada más, un simple poder. El notario público, antes de hacer nada, viene no el notario, manda a sus contadores, a sus abogados, y me hace un cuestionario, y ese cuestionario es precisamente para esto, para identificarme. ¿Me explicó? Y para llenar el protocolo de lo que es la ley de lavado de dinero. Por favor. Buenos días. Buen día. Una pregunta. Sí. Respecto a los clientes
que no estén dados de alta en la Secretaría de Hacienda, lo que es el RFC, ¿sí es conveniente o está prohibido darles un crédito? ¿Por parte de quién? Por parte de la empresa. O sea, por decir, yo es mi empresa, Sí. Yo le doy un crédito a un cliente que no está dado de alta. En este caso, ¿sí puede ser o no puede ser? ¿O qué debo de hacer si en dado caso Bueno, le o proporciono? sea, tu pregunta va enfocada a la ley, o sea, a esto que estamos viendo. Bueno, Sí. en principio sí puedes hacer un préstamo a quien tú quieras, ¿eh? A quien tú quieras. Primer elemento que lo vamos a ver ahorita. Cuando se hace un contrato de tipo jurídico, digámoslo así en términos generales, tú puedes usar los datos personales porque finalmente se acotan a lo que es los derechos y obligaciones del contrato. ¿Me explicó? Aunque utilices algunos datos y aparentemente violes la ley del IFAI, porque no se violaría toda vez que está en función del contrato. Ahora, número 2, si no rebasa la cantidad que vamos a ver en cuestiones de operaciones de mutuo o de préstamo, no tienes por qué presentar aviso. ¿Me explicó? Pero tercero, que ahí viene la respuesta, si rebasas el importe que vamos a ver ahorita, que más o menos son arriba de 150,000 números cerrados, no me sé las cantidades porque se acaba de actualizar, pero si le prestas a una persona más de 150,000, sorpresa, aparte de identificar lo que tiene que tener todos los datos de la persona física, tienes que presentar el aviso por operaciones vulnerables. Entonces, ¿debo de entender que este cliente que yo tenga se debe dar de alta? Sí, claro. Es más, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación cita que cuando se tenga una cuenta bancaria, y así lo dice, donde solamente se registren depósitos y retiros, es obligación que esté dado de alta en el RFC. Y procurar que todo se haga a través bancarizado, todo. Y ahí entran inclusive sus trabajadores, ¿eh? Ustedes le pueden prestar dinero a sus trabajadores y algo más riesgoso, cuando el socio le presta dinero a la empresa o al revés, cuando la empresa le presta dinero al socio. ¿Y quién va a presentar el aviso? La persona que realiza la actividad vulnerable. Si yo te presto a ti, yo presento el aviso. Si tú me prestas a mí, tú presentas el aviso. ¿Me expliqué? Y si ese aviso, repito, es por única ocasión, ¿qué tienen que hacer? Darse de baja para no presentar avisos. Si no te das de baja, tienes que presentar avisos en cero. ¿Me expliqué? Hoy te lo vamos a ver, pero esa es mi respuesta de inicio. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, por favor, préstale un micrófono al contador. Un micrófono de este lado, por favor. Gracias. Este tema que estamos tratando realmente es legal y en una empresa a veces me surge la curiosidad, Sí. ¿es responsabilidad del área contable o del área legal de la empresa? O sea, como contadores debemos de conocerla y estar Claro. empapados, pero la aplicación directa supongo que es de un abogado. Sí, yo coincido contigo. El problema que yo he visto en la práctica es que todo este tipo de operaciones, todo, por eso empecé con esa cédula. ¿A quién creen que le van a endosar esto y esto? Al contador. Pero tenemos que hacer una mancuerna con el abogado. Por ejemplo, aquí también ¿qué faltaría? Lo que es la ley del IFAI. ¿Y quién tuvo que haber hecho el aviso por operaciones hoy, ¿cómo se llama? Por el aviso de privacidad, pues un abogado. Porque un contador, por mucho que sepa las leyes, no tiene el perfil de un abogado. ¿Me explicó? Entonces tiene que ser compartida la responsabilidad del contador con el abogado. ¿Me explicó? Pero sí, se inclina más hacia la parte jurídica, totalmente. Juan Antonio, buenos Mande días. usted. Sí, buen día. Acá. ¿Quién? Por favor. Por ejemplo, yo tengo 22 empleados Sí. y de esos que operan realmente mi empresa como obreros, son 10, no, son 15. De estas personas son 15, luego me piden algún préstamo para que salgan de algún apuro personal, obviamente. Yo soy del giro manufacturero, nada que ver con crédito, nada. Pero en el caso de que yo le preste a mis empleados y les esté descontando vía nómina, obviamente se hace declaración anual de esos salarios. A mí el contador me ha dicho que yo no puedo seguirle prestando más que una sola vez al año, pero yo no rebaso ni los 10,000 pesos que le pueda prestar a un trabajador durante todo un año. Son 5,000 pesos cuando más, me pide 1,000 o me pide 2,000, pero ya no me vuelve a pedir en todo el año y yo se los estoy descontando. ¿Esto aplica para esta actividad vulnerable? Sí, sí aplica siempre y cuando rebase los montos que vamos a ver. Okay. Ahora, te pongo 3 escenarios. Aguanta tantito. Sí. Tenemos 5 horas para platicar todo esto. Vean, no hay que confundir lo que es un préstamo
que esto en la práctica se tiene que hacer un contrato de mutuo, de preferencia con interés, excepto a los trabajadores, porque el cobro de intereses a los trabajadores está prohibido de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Antes se hablaba de un interés ficto, hoy ya no se da ese fenómeno, los trabajadores no se les cobra interés. Ahora, aquí sí entra la ley del lavado de dinero, si rebasa los montos. Ahora, tú decías, oye, es que mi abogado dice que si ya le presté un dinero, no le puedo prestar otra vez si no rebasa un año. A lo mejor hay una confusión, quiero adelantarme, porque probablemente ya no sea un préstamo derivado directamente del patrón al trabajador, sino sea a través del fondo de ahorro. Y aquí cuidado, porque sí hay varios requisitos en materia de impuesto a la renta para que le tengas que prestar otra vez al préstamo, al trabajador. Y el primer requisito es que tenga cubierto su préstamo anterior. El segundo requisito es que pase por lo menos 6 meses después del último préstamo. Y tercer requisito me dice que ese préstamo que tú le estás haciendo, ¿de acuerdo? Debe de cumplir los requisitos del artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo, entre otros, y que no rebase el 13% del salario, etcétera, etcétera. Y que ese préstamo no rebase 1.3 veces el salario mínimo, etcétera. Es decir, cumplir esto. Pero también puede ser a través, número 3, de una caja de ahorro. ¿Me explicó? ¿Por qué razón? Porque si esto viene de la caja o fondo de ahorro, ahí se desvincula el patrón respecto a los trabajadores porque se tiene que hacer una comisión. Pero en los tres casos, sorpresa, sí les pega la ley. Ahora, un detalle curioso, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho, por ejemplo, una tanda que es muy común? Y si ese dinero lo depositas a tu banco, cuidado, porque debes de acreditar la procedencia del recurso. Si no lo acreditas, tienes un problema de lavado de dinero. ¿Sale? Bien, ahora sí, amigo.